Hola, buenas tardes. La luz alcanza un nuevo máximo histórico y mañana volverá a superarse este récord. Nadie consigue de momento abaratar el recibo eléctrico. €172 el kilovatio hora, que mañana podrían ser 188. Y todo esto justo un día después de que el gobierno apruebe una andanada de medidas que pueda rebajar el precio en un 30%. El Ejecutivo anuncia también que limitará unilateralmente los beneficios que registran las eléctricas por la subida del gas, aunque los expertos advierten de que en realidad se está retrasando el pago al mes de abril, cuando se sumará a nuestra factura todo lo que dejemos de pagar ahora. Pero entre tanto, empresas, autónomos y particulares siguen enfrentándose a un recibo mensual que no para de crecer. Ángel Treviño, responsable de Ecoluz Consultores, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo podemos hacer los particulares para frenar el consumo de luz? Bueno, recomendamos dos fórmulas. La primera es reducir el consumo eléctrico, que puede ser mediante eficiencia energética, iluminación LED, hacer uso responsable de la energía, utilizar lavadoras, secadoras en modalidad eco, no cargar la nevera, etcétera. Eso es una parte, reducción de consumo, y por otra parte utilizar los horarios más económicos del día, que son de 12 a 8 de la madrugada, y los fines de semana, que no tiene recargo porque ya saben que a partir del 1 de junio cambió la tarificación eléctrica. De ahí que muchos estén esperando a la medianoche para poner la lavadora o un lavavajillas, pero claro, ¿qué pasa con las panaderías, con las cafeterías? Si soy empresa o autónomo, ¿qué puedo hacer? Bueno, en este caso lo tenemos más complicado, porque una cafetería, una lavandería abren horario comercial, que es justamente el horario más recargado. Estamos hablando de que hay horas de 12 a 2 de la tarde que pueden estar recargadas hasta un 50%, con lo cual tienen una dificultad añadida. No van a cambiar su actividad por intentar ahorrar, porque al final tienen que ejercer su actividad. Lo que podemos hacer, o recomendamos desde Ecoluz Consultores, es, si tienen posibilidad, utilizar energías renovables para generar su propia energía y de esa manera desengancharse en esos horarios de la luz. Y por supuesto también un uso responsable de la energía, pero claro, en la actividad uno no puede estar tampoco viendo horarios ni teniendo en cuenta ciertos electrodomésticos. Tienen que ejecutar su actividad y trabajar como siempre lo han hecho, ¿no? También hemos hablado con gente a las que, bueno, realmente no han notado tanto la subida o no la han notado aún. ¿Está el golpe todavía a punto de llegar? Pues sí, porque realmente lo que hemos estado viendo en estas noticias de subidas progresivas es en el mercado eléctrico. Y en el mercado eléctrico se refleja para aquellas personas que tengan PVPC, que es la tarifa regulada por el gobierno, que son para aquellos particulares que tengan esa tarifa, o bien para aquellas personas que acaban de renovar un contrato. En la renovación sí se va a notar, porque si nosotros venimos de un precio fijo, aquellas personas que tengan un precio fijo, tanto autónomos, empresas como particulares, de hace 3 o 4 meses, pues de momento no lo notamos. Pero ¿qué pasa? Que se va a notar en la renovación y de una manera bastante brusca. Oiga, también es verdad que ahora hay mucha gente, Ángel, que está recibiendo pues una llamada de compañías o de operadoras que le proponen cambiar de compañía o cambiar de factura. Aquí hay que tener cuidado, porque de repente resulta que contratamos un producto peor que el que teníamos. Correcto. Con esta avalancha de noticias se apresuran muchos comerciales avispados para llamar y decir cosas que no pueden cumplir. Por ejemplo, como que te van a dejar la tarifa como antes. Eso no puede pasar porque los impuestos y las bonificaciones las ha puesto el gobierno, y ninguna compañía va a pagarte esos impuestos o bonificaciones. Entonces, lo que yo digo a la gente es que esperen un poco, que no cojan la primera oferta que les hagan por teléfono, y que sobre todo miren la oferta por escrito, porque no nos podemos llevar un susto, como bien dice Roberto. Resulta que está la cosa muy cara
Sin embargo, vienes de una tarifa fija y te cambian una nueva y ahora está el mercado tan alto que todo lo que cierres ahora es súper caro. Y el problema es que si luego llamas y dices que te quieres marchar, te pueden cobrar una penalización, con lo cual te puedes encontrar en un problema. Bueno, una especie de permanencia, como ocurre a veces con los teléfonos. Exactamente, una permanencia. Pues ya lo que faltaba. Ángel Treviño, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, a ti. Está el precio de la luz generando debate en todos los ámbitos, también por supuesto en el político. En el Congreso de los Diputados hoy le han caído muchas críticas, Silvia Mascareño, al Gobierno por este asunto. ¿Cómo se ha defendido Pedro Sánchez? Esa es la realidad, pero la realidad es otra, señoría. Bien de usted. Lo segundo que prometió fue el escudo social, pero lo ha electrocutado, disparando la factura de la luz. Oiga, por cierto, si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8%, ¿por qué no dimite usted cuando sube un 200%? Conteste. He escuchado a lo largo del día de ayer y de antes de ayer que las medidas que estamos tomando en relación con el control del precio de la luz son confiscatorias. Eso, señoría, es justo, porque lo justo es que arrimemos todos el hombro, todos. Y el Gobierno, señoría, va a defender siempre, en la crisis de la factura de la luz, va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular. Bueno, no teníamos esa conexión, pero sí el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición en el Congreso. A ver si resolvemos algunas preguntas que pueden surgirle ante un recibo de la luz que no es precisamente fácil de interpretar. Miguel Vega ha tratado de desentrañar ese arcano misterioso que es la factura. Miguel, ¿qué es lo que realmente pagamos? El Gobierno hace unas semanas bajó el IVA y los impuestos sobre la producción eléctrica para intentar frenar el aumento del precio de la luz, pero dejó intactos otros pagos que hacemos los consumidores. Del total de nuestra factura, entre un 35 y un 40 es el precio de la energía, entre un 40% y un 45% los peajes y entre un 15 y un 25% son los impuestos. Impuestos como el IVA. Ante el incremento de la luz, el Gobierno aprobó también la reducción del IVA al 10% y también impulsó un sistema por franjas. ¿Cuánto nos ahorramos, Miguel? Aproximadamente nos ahorramos un 50% si encendemos un aparato en hora valle frente a la hora punta. Estos son algunos ejemplos. Si encendemos, por ejemplo, una lavadora en hora punta, nos cuesta 57 céntimos frente a los 32 de la hora valle. También un aire acondicionado. Si lo encendemos en hora punta, nos cuesta 41 céntimos y en hora valle 23. Por lo tanto, ganamos si cambiamos nuestros hábitos y nos adaptamos a las nuevas franjas horarias. Pero antes era más barato. ¿Qué ha provocado el aumento de los últimos meses? Principalmente estos dos factores. Durante los primeros 8 meses del año, las eléctricas han tenido que afrontar el incremento de las tasas que deben pagar por emitir gases de efecto invernadero. Ha pasado de 33 euros el kilovatio en enero a 54 en agosto. A ello se suma el encarecimiento del gas a nivel mundial. ¿Y nuestros vecinos europeos, Miguel, pagan lo mismo? ¿En qué lugar nos encontramos en comparación con ellos? España es el quinto país con la luz más cara de Europa, pero si nos basamos en el nivel de ingresos, escalamos al cuarto puesto. Solo están por delante Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda. Y por ejemplo, el total de la factura de los daneses es un 67% impuestos. Es el país con las tasas más altas de la Unión Europea. En España, un 45% del recibo son impuestos. Bueno, y a modo de consuelo, hay zonas del mundo donde el problema no es el precio de la luz, es más bien tenerla, el acceso a ella, ¿no? Sí, porque Naciones Unidas se fijó como objetivo en 2030 que toda la población mundial tuviera acceso a la electricidad. Pero en América, el 2,2% de la población aún no tiene luz en sus viviendas. Según este organismo, serían necesarios más de 600 millones de dólares al año para cumplir con el objetivo de llevar electricidad principalmente a los pueblos aislados. Una inversión muy complicada para algunos países. Bueno, pues vamos a intentar averiguar más sobre ese recibo de la luz que nos está trayendo de cabeza. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de Facua,
¿Qué tal, señor Serrano? Buenas tardes. Queremos preguntarle, en primer lugar, por esa amalgama de medidas aprobadas por el Gobierno. ¿Cuándo las veremos reflejadas en la factura? Hola, buenas tardes. Bueno, pues esperemos que lo antes posible. Lo que ocurre es que, en fin, las medidas que se van tomando por el Gobierno, en opinión de Facua, pues no son lamentablemente suficientes. Nosotros desde la asociación le hemos trasladado 10 medidas, un decálogo con 10 medidas que entendemos que, y además llevamos reivindicándolas desde hace tiempo, que podrían ser pues una solución bastante más radical con esta subida del recibo de la luz. Por ejemplo, la bajada del IVA del 10% que ha llevado a cabo el Ejecutivo, si bien nosotros desde Facua llevamos exigiéndola desde hace mucho tiempo, pero es una bajada que han anunciado que va a ser totalmente temporal, ¿no? Y además solamente cuando se den determinados parámetros del precio del kilovatio. Nosotros exigimos que sea una bajada permanente, ya que consideramos que el suministro eléctrico es un suministro esencial y no un suministro de lujo, y como tal pues tiene que tener el impuesto correspondiente, ¿no? Por otro lado, al final, lo que ocurre es que, bueno, hemos heredado un sistema donde la privatización del sector eléctrico, de la producción eléctrica en España, derivó en una especie de oligopolio, donde un pequeño grupo de empresas son realmente las que deciden cuál es el precio de ese kilovatio o de ese megavatio, en el sistema famoso de las subastas eléctricas, que todos hemos escuchado hablar en los últimos meses con estas subidas que tenemos, ¿no? Un sistema de subasta eléctrica que además es bastante opaco, y que incluso ya gobiernos anteriores pues tuvieron que anular determinadas subastas porque tenían serias dudas de cómo se había fijado ese precio del megavatio. Pero, ¿no? señor Serrano, y si esto, sí, disculpe, es que acabamos de ver que la mayor parte de la factura son impuestos y peajes. ¿No sería más sencillo, si realmente se quiere bajar el precio del recibo, suprimir algunos impuestos o algunos peajes de la factura? Bueno, claro, es que aquí tenemos dos cuestiones. Tenemos, por un lado, efectivamente, que la factura de la luz tiene una carga fiscal excesiva, que como decía antes, desde Facua venimos defendiendo esa bajada del IVA permanente, y además podría rebajarse otras cargas fiscales, pero por otro lado tenemos también un precio totalmente desorbitado del megavatio que no se corresponde con la realidad, y que además estamos ante empresas que tienen beneficios multimillonarios todos los años, ¿no? Lo que no es de recibo tampoco es que realicemos una rebaja fiscal excesiva del recibo de la luz, se deje de recibir ese dinero en los fondos públicos, que evidentemente tienen que destinarse a labores públicas, a labores necesarias de la ciudadanía, a cambio de garantizar que estas empresas continúen con beneficios multimillonarios, ¿no? No, perdone usted. Aquí habrá también que controlar cuál es el beneficio de esas empresas, de dónde viene ese cálculo del kilovatio o del megavatio, del precio, que como decía antes, al final responde a una realidad, y es que en España tenemos una especie de oligopolio en el que con un sistema bastante oscuro de subastas se termina obteniendo un precio muy discutible del megavatio, y que además la respuesta, y lo hemos visto estos días por parte de las eléctricas cuando el gobierno central intenta llevar a cabo alguna medida, es encima amenazar con que se va a cerrar las centrales nucleares o algo. ¿Quién se cree de verdad que es una empresa eléctrica para amenazar al gobierno de un país o intentar hacer alguna clase de chantaje, ¿no? Pues es un despropósito, y lo que esperamos es que por parte de las autoridades públicas, de verdad, de una vez por todas, se tomen medidas contundentes, y que si hay que intervenir el sector, que se intervenga. Estamos ante un sector de primera necesidad. Ninguna persona puede desarrollar una vida digna sin tener un acceso al suministro eléctrico, y lo que no es de recibo es que en España se permita que haya consumidores que no puedan acceder al suministro eléctrico, no porque no lo deseen, sino porque no puedan hacer frente a sus Señor Serrano, déjenme que le pregunte también a nuestro siguiente invitado, Francisco Ramos, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, ya que usted lo ha introducido precisamente por esta medida del Gobierno de limitar unilateralmente los beneficios de las empresas obtenidos por la subida del gas. ¿Qué tal, señor Ramos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que yo no he oído la otra intervención, entonces... Bueno, pues le hago la pregunta en concreto. Sobre esa medida, ¿es algo que que es normal llevar a cabo? Algunos dicen que podría ser incluso una medida confiscatoria, la de los beneficios del gas a las empresas eléctricas. A ver, aunque yo no soy experto jurídico, supongo que esto también las empresas tendrán algo que decir al respecto, y a lo mejor sus gabinetes jurídicos y asesores harán lo posible para que esto no sea. Desde el punto de vista de un economista, tú tienes unas reglas en el mercado que se pueden cambiar, porque son complejas y a veces no funcionan bien, pero tú tienes unas reglas en el mercado y con esas funciona. Y cambiarlas en medio de la partida ni es bueno para el sistema, ni es bueno para las inversiones, ni para el capital extranjero, porque entonces digamos que se resiente la seguridad jurídica. Yo creo que este tipo de cosas no se deben de hacer de esta manera. El señor Serrano se refería al oligopolio que componen las eléctricas. Me pregunto si se juega con las reglas marcadas por la administración, o al ser oligopolio creen que se ha podido
señor Ramos, alterar el mercado para beneficiarse de alguna manera del precio de la luz? Bueno, se ha dado algún caso en la historia porque es rápido decir, como se pone todos cobran en cada hora el precio de la energía última que entra y más cara. Entonces, si yo paro una serie de centrales, me pongo de acuerdo, paro algunas centrales para que entre una más cara, todos cobramos más. No creo que sea el caso ahora en absoluto, porque la cantidad de ciclo combinado que está entrando, de centrales de ciclo combinado, porque en estos momentos ha habido poco, digamos, energía eólica, no creo que esa sea la causa, que el oligopolio haya provocado que los precios hayan subido artificialmente. Lo que ha hecho es que al entrar el ciclo combinado ha subido mucho el coste del gas, 5 veces el precio internacional, y las emisiones de CO2, que no olvidemos que esto es un coste de la transición energética necesaria que estamos haciendo, que es el precio de la contaminación, que es pagar por el CO2. También hay que decir, señor Serrano, hay que decir sí, que el que haya energía renovable no significa que el precio suba, todo lo contrario. Si hubiera más renovable, el precio del mercado sería más barato. ¿Usted cree, señor Serrano, que ha habido algún tipo de comportamiento pues en este sentido reprochable? Bueno, en las últimas semanas hemos asistido a varios pantanos de la península que se han quedado misteriosamente sin agua. Y todo casualmente porque ha habido una producción de energía hidroeléctrica desmesurada a propósito, precisamente pues para aprovechar los precios que teóricamente había marcado el mercado de esos megavatios, ¿no? Y parece que ha habido una especie de reconocimiento por parte de las empresas implicadas, o al menos no se ha negado taxativamente, ¿no?, que el vaciamiento de esos pantanos intencionado en varias localidades en varias provincias de la península, como ha sido el caso de Cáceres, ¿no?, haya sido precisamente debido pues, a esa producción de energía hidroeléctrica, aprovechando que ahora pues, el precio está más caro y que convenía producir de manera masiva, ¿no? Dando igual, por supuesto, el tema medioambiental o incluso los recursos de esas poblaciones que también tienen una importante actividad turística. Si bien es cierto lo que estás diciendo, que la culpa también es de la administración por permitirlo, pero eso no alteró el precio del mercado. Es decir, ellos producían porque iban a cobrar alto porque entraba el gas. Es decir, que eso no provocó que fuera la causa que subiera el precio. Provocó un comportamiento, digamos, de las empresas para ir al máximo beneficio, pero no fue la causa de la subida del precio. La intervención pública es la solución. En algunos casos incluso se ha hablado de crear una especie de empresa pública para gestionar la energía. Me ha parecido, señor Serrano, que usted abogaba por una solución parecida. Sí, nosotros desde Facua abogamos por una intervención pública y una intervención seria. La privatización del mercado es evidente que en España no ha traído una competitividad de precios, que es lo que suele traer generalmente, o al menos dicen las teorías económicas, ¿no? Hay una competencia en el mercado, pues bueno, que posibilita esa competencia de precios, y eso pues lamentablemente no se ha dado. Ahora lo que sí estamos asistiendo de cara a los consumidores, curiosamente, pues una mayor oferta de tarifas de mercado libre de electricidad, donde ya están publicitando que nos garantizan una estabilidad del kilovatio misteriosamente, ¿no?, durante una serie de años. Y oye, qué casualidad que la tarifa que no va a tener esa estabilidad, pues va a ser la tarifa regulada en la que el Estado todavía tenía cierta incidencia precisamente en el margen o en el cálculo de ese precio del kilovatio, ¿no? Son muchas casualidades todas que yo creo que son una muestra más que palpable de que el mercado no ha dado una respuesta al consumidor en un suministro, insisto, que es del todo esencial, ¿no? Antes decíais que teníamos la quinta tarifa más cara de la Unión Europea. Lo que yo señalaría también es que no tenemos el quinto salario más elevado de la Unión Europea, ¿no? Habría que ver realmente qué incidencia supone para el consumidor en su coste diario en comparación, por ejemplo, con un consumidor de Alemania, donde evidentemente el nivel salarial es muchísimo más elevado. El esfuerzo es menor. Por último, ya la misma pregunta, señor Ramos, ¿una intervención, si una empresa pública es viable o abarataría por lo menos el precio de la energía? No, lo que abarata el precio de la energía es en las reglas que hay fijadas ahora. Hay unos impuestos y unos cánones que fuera privado o pública están ahí, y después está cómo se fija el precio, que aproximadamente puede ser una tercera parte, que es el precio del kilovatio hora. Y eso depende de unas ofertas que se hacen en el mercado a través de unas reglas que hay. En Italia, Enel es empresa pública y es uno de los países que es más cara la electricidad. Luego, el que sea privado o pública no tiene nada que ver. De hecho, ya que estaba hablando de la teoría económica, en teoría económica muchas empresas públicas, como no compiten, al final lo que tenemos son empresas más casi que funcionan como funcionarios, y yo en principio no creo que esa sea la solución. Se puede haber una intervención pública fijando las reglas de juego,
pero no porque hay una empresa pública vamos a cambiar el precio de la electricidad. Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Francisco, Miguel Ángel, estaremos en contacto. Espero que contándoles que la factura de la luz empieza a notarse, pero a la baja. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, en cuanto al COVID, poco a poco se van relajando las medidas de prevención. En algunos países europeos ya no hace falta ni siquiera la mascarilla para ir al colegio, en los Países Bajos, por ejemplo. Más cerca, en Madrid, se anuncia el fin del control horario en ocio y hostelería. Pero si pensamos a nivel global, el mundo está muy lejos aún de la vacunación completa. Tras superar los 8 millones de contagios, 200.000 muertes desde el inicio de la pandemia y notificando 1 millón de nuevos casos cada mes, África tan solo tiene vacunada al 3,5% de su población. Pedimos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que establezcan mecanismos que permitan a los países pobres acceder a las vacunas, solicita la Unión Africana. Contrasta con lo que pasa en otras partes del mundo donde comienzan a administrar dosis de refuerzo. Estamos avanzando con el programa de refuerzo. Vamos a construir muros aún más altos de inmunización, anunciaba el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Allí, los mayores de 50 años, sanitarios y trabajadores en residencias recibirán una nueva dosis. Alivio de las restricciones en Holanda a partir del 25 de septiembre, según anuncia su primer ministro. Eso sí, para acceder a restaurantes, bares, cines, museos, conciertos o festivales, se requerirá un certificado de vacunación para mayores de 13 años. Sin mascarilla han vuelto al cole ya, por ejemplo, los escolares en Suecia. Y mientras, en Broadway, Nueva York, vuelve el público, vuelve la música, vuelve el espectáculo tras 18 meses de parón. Y de nuevo aquí en Canarias, muy pendientes de esos terremotos, ese enjambre sísmico que se está detectando en la isla de La Palma, más de 115 durante lo que llevamos de día. Solo uno ha sido sentido por la población. Esta mañana se ha reunido el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos del PEVOLCA, Magali Cáceres, y esa reunión acaba de terminar hace un momento. ¿Con qué conclusiones? Muy buenas tardes, Roberto. Pues sí, alrededor de la 1:20 finalizaba esa reunión que se llevaba a cabo desde las 10 de la mañana aquí en la primera institución insular. Ahí se reunía el comité científico, se reunían expertos en emergencias por parte del Cabildo de La Palma y también otros expertos, como has mencionado, tanto del PEVOLCA como del Instituto Geográfico Nacional. La expectación estaba servida a la espera de conocer si se cambiaba o no el color de ese semáforo que está pintado de amarillo desde el día de ayer. No ha sido así, no se ha cambiado el color de este semáforo. Ha crecido la intensidad de los terremotos, como decías, más de un centenar en lo que va de miércoles. El último y el más fuerte también detectado sobre la 1:30 de la tarde en la ciudad del Paso, donde se han venido registrando la gran mayoría de todos estos terremotos, desde la zona de Villa de Mazo, pasando por Fuencaliente, El Paso y también los Llanos de Aridane. Como decimos, ha crecido la intensidad de estos terremotos durante las últimas horas y sin alarmar a nadie, porque es lo que se pretende, el mensaje que se pretende que cale más. Se espera que estos terremotos vayan siendo de mayor intensidad a lo largo de las horas. Nos lo va a confirmar el presidente del Cabildo, que lo tenemos aquí junto a nosotros, Mariano Hernández. Muy buenas tardes. Nos lo acaba de comentar hace muy poquito, pero sobre todo el mensaje de calma a la población. Sí, la verdad que mensaje de calma. Los científicos han dado su conclusión respecto a mantener el semáforo amarillo, pero por supuesto mantener esa alerta y atención a los medios de comunicación oficiales para seguir la evolución que pueda tener a lo largo de estas 24 horas que se le hará un seguimiento intensivo y por supuesto volveremos a tener un encuentro durante el día de mañana para ver cómo ha ido evolucionando esta situación, que como bien dice, se han intensificado los movimientos sísmicos, pero bueno, nunca podemos dejarle de lado ni olvidar que estamos en una isla volcánica que con recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma y que bueno, podría darse
en algún momento también pues este desenlace, que hasta el momento nadie lo puede asegurar, nadie lo puede confirmar, pero sí tenemos que estar alerta y preparados para cualquier situación de este tipo. Por eso ya nos comentaba el propio presidente hace unos minutos que también se van a distribuir una serie de vídeos y trípticos para que la población esté alerta y sepa cómo actuar a la hora de que pudiera llegar a producirse cualquier erupción. Sí, en estos momentos también pues son claves, ¿no? Tener lo mejor informada a la población en este sentido, y de la mano de los ayuntamientos, con su colaboración, intentaremos hacer llegar estos vídeos, estos trípticos, donde informa de qué manera se debe actuar en caso de tener una erupción volcánica, que no se puede confirmar en estos momentos, no tenemos ningún tipo de porcentaje en este sentido, pero siempre tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros estaremos muy atentos y, como bien dice el presidente, ustedes también atentos a los medios oficiales, que son los que le harán llegar esa información veraz, que es a la que hay que hacer caso realmente. Gracias, Magali. Surgen muchas dudas, muchas preguntas en torno a esta cuestión, sobre la que es verdad que no se quiere alarmar, pero bueno, ahí está. David Calvo, vulcanólogo del CSIC. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, disculpe si la pregunta no es muy científica, pero para que nos hagamos todos una idea, esos sismos, esos pequeños terremotos que se están detectando, ¿es porque hay magma, lava, que está buscando por dónde salir? Pues sí, es una explicación muy correcta. Realmente el magma está buscando un sitio por el que salir, está buscando el encontrar ese camino a la superficie, y todos estos terremotos son los productos de esas pequeñas rupturas y esas pequeñas fracturas que va produciendo en el interior de la isla de La Palma, en esa lucha, ¿no?, entre la superficie de la isla, entre la presión que ejerce la isla y la propia presión del magma, de esa lava que luego sale al exterior, que intenta llegar arriba. Hace 10 años asistimos a una erupción en la Isla del Hierro que vino a ser algo parecido a esto, vino a surgir en el mar. Aquí también podría ser igual, no se sabe por dónde podría surgir esa lava, ¿no? Bueno, se está trabajando evidentemente con denuedo en intentar conocer ese camino del magma. Ahora mismo, pues en la cantidad de imágenes que se están colgando en las redes, que los informativos están utilizando y difundiendo, se ve una gran pelota de epicentros de seísmos, que son los que nos marcan un poco el camino por donde el magma está ascendiendo, pero en caso de que haya una erupción en las etapas finales podremos advertir en qué lugar, prácticamente casi con exactitud, podría producirse esa erupción. O sea, nos daría tiempo hasta que saliese realmente esa erupción a saber dónde con suficiente antelación. Sí, de hecho hay que resaltar, y dentro de ese mensaje de calma y tranquilidad, que la isla de La Palma es una isla perfectamente vigilada a día de hoy. Es una red de monitorización desde el Instituto Volcanológico de Canarias y otras instituciones, densa, completa y compleja a la vez, pues operada por grandes profesionales de prestigio internacional. Y hay que decirlo así porque es así, efectivamente, con lo cual la gente debe estar tranquila. Yo entiendo también, y tenemos que empatizar mucho y ser conscientes de la preocupación y la inquietud de quienes sienten los terremotos en esa zona de la isla, pero desde la parte de vista científica y técnica pueden estar completamente tranquilos de que ahora mismo estamos al nivel que podría estar cualquier volcán en Japón, en Estados Unidos, en Islandia o en Italia. ¿Pueden ustedes prever o saben ustedes ahora mismo a qué distancia puede estar ese magma de la superficie? Bueno, ahora mismo los seísmos que se están produciendo, los terremotos, nos indican profundidades cercanas a los 10 kilómetros, que han ido progresando un poquito hacia la superficie, que ahora estarían en el entorno de los 7, 8 kilómetros. Podemos estar en ese rango, ¿no?, entre los 7 y los 10 kilómetros de profundidad, lo que le faltaría al magma para llegar a la superficie y terminar en una erupción, en un proceso que efectivamente, y como antes comentaba, nos recuerda bastante al que vivimos hace 10 años en la Isla del Hierro. Eso, David, ¿es mucho o poco? Geológicamente hablando, ¿eso quiere decir que está ahí cerca, está al lado o no? Todavía falta. Es poco, las cosas como son. Es una profundidad bastante somera, es bastante superficial y probablemente, comparado con enjambres anteriores donde nos movíamos en el entorno de los 25, 30, 35 kilómetros, ahora estamos hablando ya de una fase en la que el magma está cerca de la superficie, hay que decirlo así, porque es así. 8 kilómetros puede sonar, evidentemente, a primeras como un Everest prácticamente, pero 8 kilómetros geológicamente es poco, efectivamente. Claro, geológicamente. ¿Y saben cuánto tiempo suele tardar a lo mejor de esa distancia si llega a producirse la erupción? ¿Esto es cuestión de días, de meses?
Bueno, es cuestión de ser pacientes en la evolución, en el diagnóstico de la actividad sísmica, porque a lo mejor ahora nos encontramos con que ahí encuentra una barrera infranqueable y no asciende más el magma. En las fases finales el ascenso puede ser una cuestión de días, pero cada volcán tiene un comportamiento muy peculiar y muy particular, y en muchas ocasiones no podemos extrapolar la experiencia que hemos adquirido en otros sistemas volcánicos a uno en concreto, como en este caso la isla de La Palma. Aquí se trata de observación, de mucho trabajo, muchas horas de conocimiento y de experiencia, y sobre todo de tranquilidad. El mensaje fundamental es la tranquilidad, tanto por parte científico-técnica como por parte de la población. Pues David, muchas gracias por habernos atendido y por la claridad con lo que nos lo ha explicado. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues este es el resumen de las últimas horas en cuanto precisamente a esos movimientos, a ese enjambre sísmico que precede a una posible erupción en la isla de La Palma. Llamamiento a la tranquilidad. Que tenemos que guardar el sosiego, pero tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder. Si sucede, lo más probable es que no suceda. Y lo que tengo que lanzar es un mensaje de tranquilidad a la población canaria, especialmente de la isla de La Palma, porque están los científicos y los expertos analizando estas circunstancias. De hecho, continúa la actividad sísmica y el Instituto Geográfico Nacional confirma se podrían haber producido deformaciones en la superficie terrestre de hasta 1,5 centímetros. Además, desde el ente aclaran, no debemos esperar una erupción volcánica inmediata, pero debemos seguir atentos a los cambios en la actividad y los comunicados de las autoridades. El magma que estaba oscilando entre 20 y 30 kilómetros de profundidad y que de repente ahora está a 10 kilómetros de profundidad ha sido porque ha encontrado algún tipo de camino fácil, de fractura fácil para subir, ¿no? Por ahora pues vamos a ver qué energía tiene este reservorio magmático entre los 8 y los 12 kilómetros de profundidad, para intentar subir arriba, ¿no? Lo cierto es que la mayoría se concentran bajo el volcán de Cumbre Vieja. Son más de 700 y de baja magnitud. La más alta se eleva a 3,5 en la escala Richter. La población lo observa y siente. El temblor duró poco, pero fue algo fuerte. Estoy nerviosa. Y gran parte de ella recuerda aquel octubre del 71. Las explosiones hacían que las ventanas temblaran, en fin, era un poco que te ponía de los nervios. La lava se paró allí, casi a 100 y pico metros de la salina. Un brazo salió mirando hacia el mar, por la izquierda, y otro por la derecha. Según el IGN, La Palma cuenta con una gran red de vigilancia e insisten en el hipotético caso de que el enjambre se intensifique y acabe en una erupción en superficie, no sería inminente. Y se viven horas de enorme angustia por la suerte que haya podido correr un niño de 14 años, desaparecido desde ayer en la península. Su madre, que padece un trastorno bipolar, asegura que acabó con su vida y tiró su cuerpo a un contenedor. Su padre espera que en realidad el niño se encuentre con vida. Esfuerzo frenético en Castilla y León para dar con su paradero. Laura Hernández. La Policía Nacional sigue pendiente de la segunda declaración de la mujer, que está ingresada desde el domingo en la unidad de psiquiatría del Hospital de Segovia para conocer más sobre el paradero del menor, al que se perdió la pista el pasado domingo en Talavera de la Reina. Consideran que el primer relato es inconexo, en el que ella reconocía haber quitado la vida al menor, y por eso buscan pistas en todos los lugares en los que pudieron estar, desde su partida desde Morón de la Frontera, su localidad, hasta Talavera de la Reina, donde se alojaron, Madrid, donde la madre insiste en haber dejado el cuerpo del hijo, y también aquí en Segovia. Está previsto que en las próximas horas se decrete el secreto de sumario. Bueno, pues volvemos a las islas porque hay novedades en torno al caso del cadáver hallado calcinado en el interior de un coche el pasado lunes en Vecindario, en Gran Canaria. La Guardia Civil investiga el entorno del único detenido, Yanira Rodríguez. En este cuartel de la Guardia Civil de Vecindario se está tomando declaración a personas del entorno del único detenido por este asesinato. Se buscan posibles encubridores o colaboradores porque se trabaja sobre la hipótesis de que la víctima fue asesinada en una casa antes de ser trasladado y quemado en un vehículo en Pozo Izquierdo. Sobre su identidad, sobre la identidad de la víctima, no hay confirmación oficial. Los primeros datos apuntan a que podría tratarse de un varón de nacionalidad italiana que frecuentaba el barrio.
Bueno, y tiempo ahora para un recorrido por todo el planeta con noticias que tienen que ver con el clima, con el medio ambiente, ya está con la ciencia, ¿eh? Antonio Cárdenas, vamos a empezar en Estados Unidos, muy pendientes de un tal Nicolás. ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, Nicolás es el que nos está dando un poquito la lata. Hablamos de un huracán, el huracán Nicolás, que ya ha pasado tormenta tropical. Esa es una buena noticia y que ha provocado en los últimos días destrozos en la costa de estados como Texas o Luisiana. Las fuertes lluvias y el viento intenso han provocado que miles de personas hayan quedado sin luz y algunas incluso sin casas. Estas son las imágenes que tenemos que nos llegan desde América. Si se cumplen esas previsiones, ojalá que sí, Nicolás debería debilitarse nuevamente y convertirse hoy ya en una depresión. Vamos hacia el este y nos paramos ahora en Europa. Estamos viendo imágenes de lluvias torrenciales en Francia. En algunos puntos del sur de ese país cayeron ayer más de 200 litros por metro cuadrado en unas pocas horas. Y para hoy se esperan más tormentas y más agua, así que mucho cuidado en Francia y también en España, porque ha llovido en puntos de Ávila, de Badajoz o de Cáceres. Superaron ayer los 70, incluso los 80 litros recogidos en todo el día. Seguimos también hacia el este y nos paramos ahora en la India. Fíjense en estas imágenes, miles de personas evacuados y ahí tenemos ese rescate de esa mujer que está a punto incluso de caer, ahí lo ven, pero se salva gracias a las cuerdas que la sujetaban desde la orilla de enfrente. Y digo orilla, aunque lo que estamos viendo no es precisamente un río ni mucho menos, es una calle y otra calle más ahora mismo desbordada por el agua. Y cruzar la calle ahí es un auténtico riesgo para la vida. Bueno, y también nos llama la atención, y aquí a las personas sensibles les advertimos de la dureza de las imágenes por la cacería de delfines, que además es una tradición, tengo entendido, de más de 100 años en las Islas Feroe. Cuéntanos. Sí, efectivamente, duras imágenes las que vamos a ver ahora mismo, porque vamos a ver una buena parte de esos delfines en la costa. Al parecer se trata de una tradición con más de 10 siglos de historia. Aquí lo tenemos, los lugareños lo defienden como que la carne de delfín forma parte de su dieta. Vamos a hacer un cálculo, venga. Han cazado unos 1.400 delfines y un delfín puede pesar entre 100 y 150 kilos. Así que ahora tienen 140.000 kilos de carne. En las Islas Feroe viven menos de 50.000 habitantes. No saquen la calculadora, ya se los digo. Se van a tener que comer en las próximas fechas, porque eso se pone malo, 3 kilos de carne cada uno de los habitantes de las Islas Feroe. Claro, en fin, y una modesta venganza... Ay, disculpa, Roberto, sí, dime. Sí, digo que en su momento sería necesario, pero bueno, estamos viendo la venganza de la naturaleza, ¿no? Sí, una modesta venganza del reino animal. Esto ocurrió en un lago de Brasilia, la capital de Brasil. Un hombre estaba nadando tranquilamente y se vio como encima de él se venía este animal. Ahí mismo recibió un ataque de la capibara. Esta es la escena puntualmente grabada, eso sí, por sus compañeros de vacaciones. La capibara tiene unos colmillos, Roberto, de 6 centímetros y el hombre terminó con una herida importante, y la veían, y también con la vacuna para la rabia. Bueno, y hoy vamos a estar también muy pendientes, Antonio, del Inspiration 4, otra nave espacial de inversión privada multimillonaria que va a ser lanzada al espacio, ¿eh? Sí, te voy a presentar lo primero a su tripulación, los 4 elegidos para esta misión. El jefe es aquel señor de la derecha, es Jared Isaacman, es rico, también es piloto y es quien ha pagado una cantidad de dinero importante para que él mismo y otras 3 personas se vayan hoy al espacio, esta noche. Y bueno, esto es muy americano también porque esas otras 3 personas que la acompañan tienen historias de superación, de enfermedades, en fin, cada uno de ellos podría protagonizar una propia película. Y lo que vamos a ver enseguida es gracioso también porque son astronautas que están ahora mismo en el espacio explicando a esos turistas cómo, por ejemplo, lavarse el pelo. Ahí lo tienen, esas imágenes. Claro, una cosa es llegar al espacio y otra cosa, pues, saber cómo comportarse allí. A la 1 de la mañana de esta noche hora Canarias será el lanzamiento, si no llevamos mal la cuenta, la tercera expedición de este estilo. ¿Qué tiene de especial? Pues es la primera sin un astronauta profesional en esa nave. O sea, hay un piloto, lo hemos visto, pero no es astronauta. Y los demás civiles son como tú y como yo, Roberto. Personas de a pie, aunque probablemente con un poco más de dinero de lo que tenemos ahora. Los vuelos de Virgin Galactic y Blue Origin duraron un ratito, son los 2 anteriores, porque esta es otra diferencia. Este va a dar varias vueltas a la Tierra durante 3 días. Qué necesidad, Antonio. Si tú y yo en un Winter ya pasamos apuro, ¿eh? Como para irnos al espacio. Bueno, pues nada, Antonio, gracias por esta introducción. Vamos a hablar ahora precisamente de la lotería en México, pero antes nos vamos a Lanzarote. Celebra su patrona, la Virgen de los Dolores. Cientos de personas se dirigen hasta Mancha Blanca, Sara Duarte, a pesar de las restricciones por la pandemia.
Así es, Roberto, se recupera con seguridad la normalidad. Según la leyenda, cuando el volcán explotó, la Virgen de los Dolores le pidió al pueblo de Tinajo una ermita a cambio de parar la lava, un milagro que se cumplió. Lo que también se ha cumplido es esta normalidad en la celebración de una festividad que no se realizaba con esta intensidad desde 2019. A pesar de no contar con actos como la tradicional romería, hoy han sido cientos de personas las que han llegado hasta aquí caminando a la ermita de Mancha Blanca. Además, han podido disfrutar del último día de la 32ª Feria de Artesanía de Lanzarote. Estos actos continuarán durante la tarde con música tradicional, eucaristías y talleres para toda la familia. Así es como Lanzarote celebra su festividad patronal. Bueno, ya nuestra despedida musical, se nos pasa el tiempo volando, para un tema que fue número 1 2 veces, pero con 15 años de diferencia. Gracias a un anuncio de vaqueros que la puso de moda otra vez. Quién sabe si este Joker de la Steve Miller Band vuelve a triunfar. Por nosotros que no quede. Hasta mañana. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong.